en conversaciones esta mañana, mi querida Connie Stipicic. Y esta es una conversación que no está para nada alejada del conflicto de crisis que vive el país, y lo digo porque toca temas súper sensibles, temas estructurales, temas de largo plazo y temas hipersensibles y de cortísimo plazo que atañen al bolsillo de las personas. Estamos con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Bien, ¿cómo están, Connie? Hola, Juan Manuel. Ministro, lo planteo de esa manera porque en la agenda del ministerio hay un montón de temas que suenan y algunos pueden ser súper entretenidos, ¿verdad? Literalmente entretenidos, como desafíos súper vistosos, como la electromovilidad, que es un tremendo cambio, es un cambio que va en la línea con lo que está pasando en el mundo, la idea de poder ir convirtiendo las centrales a carbón para tener finalmente el traslado a energías renovables que nos permitan salir o contribuir importantemente al tema del cambio climático. No sé, podríamos hacer una larga lista de cosas, pero todo esto tiene un componente estructural e institucional que es súper importante, e insisto, y además muy golpeadores de los bolsillos de las personas. De hecho, usted mismo tuvo que tramitar un proyecto de ley para contener el aumento de las tarifas eléctricas en el contexto de la crisis social. Cuando hablamos de la conversión, ¿verdad?, para ser carbono neutrales, estamos hablando probablemente de en algún momento toparnos con la idea de compensar, como está haciendo Europa. Europa está destinando 100.000 millones de euros a compensar el proceso de conversión que va a llevar adelante para evitar el impacto social y el estallido que, por ejemplo, hubo en Francia, cuando el presidente Macron, de una forma eventualmente un poquitito frívola, si usted quiere, cumpliendo con una agenda verde, etcétera, anunció que iba a subir el impuesto a los combustibles. Y mire lo que pasó, llevan un año, exactamente lo mismo. Hay desafíos, ¿verdad?, que son bien profundos en materia energética. Sí. Reflexione al respecto. Es una buena introducción. Reflexione al respecto. A ver, varias cosas. Partamos por lo que pasó durante la crisis. Nosotros teníamos un alza de las cuentas de la luz de casi 10% en octubre, que justo los plazos de eso coincidían con el momento más, yo diría, más difícil de la crisis. Y nosotros logramos aprobar, gracias a un apoyo transversal de todos los sectores políticos en el Congreso, al diálogo con las empresas y con los distintos actores sociales, una modificación legal que permitió estabilizar las cuentas de la luz, evitar esa alza. En algunas familias ya habían sufrido el alza y la revertimos en esos casos, y mantener las cuentas de la luz estables en el tiempo, todo el año 2019, todo el año 2020, fijas en pesos, y después apenas un reajuste por IPC, hasta que empiecen a bajar en la medida que entren con más fuerza las energías renovables. Ahí lo que estabilizamos en estricto rigor es el precio de la electricidad. La cuenta depende del consumo, y eso fue una manera de reaccionar rápido a la crisis de corto plazo que se generó. Correcto. ¿No? Ahora, en el contexto más general... Espere, antes sí. de pasar, porque justamente en relación con ese cambio que fue sustancial para las personas, pero lo que a uno le preocupó, y uno entiende también que aparte de los entendidos, a los expertos en el tema energético y a la industria le preocupó, es que circunscribimos la discusión estrictamente al tema tarifario, ¿verdad?, a limitar la rentabilidad de las empresas, pero tampoco le hemos hecho cambios profundos a la ley, a la legislación en el fondo, que hace funcionar la industria. Claro, lo que pasa es que... Y ahí tenemos un temazo, porque así como hemos tenido temas súper visibles en su momento con el agua, que se rigen por esquemas de funcionamiento bien parecidos, las empresas modelo, etcétera, etcétera, con la electricidad tenemos exactamente el mismo problema. Y tenemos limitaciones o poco incentivo para las inversiones de largo plazo y una larga lista de cosas que no estamos atendiendo. Nosotros tenemos, en el sector eléctrico, tenemos que separar conceptualmente lo que es la generación, que son las empresas que producen la electricidad, y ahí lo que estamos haciendo, y podemos profundizar después, en esencia, es ir cerrando las centrales a carbón y desarrollando muchas centrales renovables, podemos volver a eso. Y después tenemos la transmisión, que son los que en esencia llevan la electricidad de donde se hace hasta las ciudades o los centros de consumo, y después tenemos la distribución eléctrica, Sí. que son las compañías con las que las personas tenemos el contacto todos los días. Desde que les llega la cuenta. Claro, y ahí tenemos una legislación que hasta hace un par de meses no se había cambiado, actualizado, modernizado, hace casi 40 años. Entonces, Pero fue una ley corta. Hicimos una ley corta, bajamos la rentabilidad a una tasa de mercado razonable, le incorporamos transparencia al proceso de fijación tarifaria, y en marzo entramos con una ley que es la ley larga. Lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar la competencia en el segmento de la distribución, y lo que queremos en el fondo es que la modernización del sector eléctrico, que ya está ocurriendo en generación con las renovables, llegue a los hogares de los Pero la ley larga, ministro, no va a cambiar el modelo. El modelo va a seguir siendo No, va a la cambiar. empresa modelo. No, va a cambiar. ¿Va a ser tipo empresa, como empresa real? Lo que pasa es que hay varias cosas que son relevantes en la discusión de la ley larga. Uno, y que es lo más importante, es qué es lo que va a pasar para las personas en las casas, ¿no es cierto? Hoy día nosotros no podemos elegir
con qué compañía contratamos la electricidad. Nos toca la que está en el área de concesión, donde tenemos nuestra casa, nuestro departamento. En otras partes del mundo, y hacia allá queremos ir nosotros, hay una sola compañía que es la dueña de los cables, los transformadores, los postes. No tiene sentido que tengamos varias compañías tendiendo tendidos eléctricos en la ciudad, pero nosotros vamos a poder elegir a quién le compramos la electricidad. Vamos a poder elegir, por ejemplo, una compañía nos va a poder vender electricidad 100% renovable, una compañía nos va a poder ofrecer electricidad con distintos precios a distintas horas del día. Entonces nosotros vamos a poder programar consumo, por ejemplo, de los artefactos que más gastan en los horarios que la electricidad es más barata. Cada día vamos a tener más autos eléctricos. Ya, pero ese es como el modelo de comercialización. Yo estoy hablando del modelo de funcionamiento de la industria. Y el modelo de fijación tarifaria, nosotros tenemos un sistema de fijación tarifaria que es la empresa modelo, que funciona hace mucho tiempo. ¿Y eso se va a mantener? Y nosotros, no exactamente como hoy día, vamos a hacerle ajuste a la empresa modelo. Estamos en diálogo hace bastante tiempo con la industria. Yo entiendo que la industria está súper abierta a cambiar el sistema de empresa modelo por un sistema de empresa real. Hay distintas, son varias compañías y no todas tienen la misma opinión, pero hay consenso en que hay que hacerle ajuste al modelo tarifario que tenemos hoy día, que tiene 40 años, siempre preservando los incentivos a que las empresas sean eficientes, porque aquí, Connie, lo que pasa, esto es medio técnico, ¿no? Pero como no hay competencia en ese segmento, porque son monopolios naturales que se llaman, lo que tenemos que asegurarnos es que las compañías hacen las inversiones que se requiere para mejorar la calidad de servicio, dar cobertura a todos los clientes, pero que no sobreinviertan, porque si sobreinvierten terminamos pagando una cuenta más cara a todos los chilenos. Pero en esencia lo que necesitamos hacer ahí es modernizar el sector, incorporar más competencia para que la modernización del sector esté al servicio de las personas. Eso es lo que queremos hacer. Y que sea más fácil en el futuro, como digo, elegir a quién le compramos la electricidad, tener paneles solares en los techos, migrar gradualmente hacia tener autos eléctricos en la medida que los costos vayan bajando. Entonces, ese es el propósito principal de la modernización de la distribución. Y en generación, que es lo que estábamos hablando al principio, nosotros tenemos, la gente que nos está oyendo, el año 2018, el 40% de la electricidad que nosotros generamos, la generamos con carbón, quemando carbón. Y lo que nosotros tenemos es un plan que acordamos con las compañías para ir cerrando todas las centrales de generación eléctrica a carbón al año 2040. Tenemos una primera fase hasta el 2024, que vamos a cerrar 10 de las 28 centrales que tenemos. El resto los vamos a cerrar entre el 24 y el 40. ¿Por qué el 2040? Porque una de las críticas de la oposición, yo sé, la oposición es oposición por algo, digamos, y no pierde la oportunidad de hacer la crítica, pero dice, ¿por qué el 2040? ¿Por qué no acelerar el tranco, que otros países lo han hecho en menor plazo? Hay que comparar, cuando uno compara con otros países, Alemania, por ejemplo, también tiene un 40% de su generación eléctrica con carbón. Y está pagando muchos miles de millones para la conversión. Y ellos se propusieron cerrar todas sus centrales de carbón el año 2038, o sea, 2 años antes que nosotros, para ser justos. Pero con varias diferencias. Primero, Alemania tiene otro ingreso per cápita que Chile. Bueno, tiene otro tamaño también. Tiene otro tamaño. Segundo, Alemania está en un sistema eléctrico interconectado con el resto de Europa. Entonces, si ellos no producen con carbón, pueden comprar la electricidad a Francia, por ejemplo, que produce con energía nuclear. Ahora, Alemania sí ha avanzado también en otras tecnologías, digamos, a escala domiciliaria, como por ejemplo las placas solares. Sí, nosotros también estamos avanzando. Ahí les voy a contar un programa que vamos a lanzar luego para acelerar eso. Y la otra diferencia, como decía la Connie, Alemania está pagando decenas de miles de millones de euros para compensar a las compañías que van a cerrar las centrales. Nosotros no vamos a pagarle ninguna compensación a las compañías. Esto no va a tener ningún costo para los chilenos, ¿no es cierto? Entonces, a todos nos gustaría ir más rápido. ¿Las compañías lo van a hacer de buena onda? Las compañías entienden... Perdón por lo coloquial, pero para que quede claro. No, las compañías tienen conciencia que la tecnología está cambiando muy rápido. Está bien, pero eso siempre se traspasa y eso lo paga alguien, ministro. No, en este caso no. ¿No? No. ¿Usted puede asegurar que esto no se le va a traspasar ni un peso a los consumidores, por ejemplo? Lo puedo asegurar. Lo puedo asegurar. Nosotros, las compañías lo que están haciendo es que están cerrando sus centrales de carbón, están desarrollando con mucha fuerza energías renovables, que son energías más limpias, obviamente, más baratas, por lo tanto esto va a tener un beneficio para las personas, y además son energías que no hacen, como son propias, las tenemos nosotros, y son gratuitas de la naturaleza, no tenemos que importar ningún combustible, no somos dependientes energéticamente de otros países, no estamos expuestos a la fluctuación del dólar. Entonces, es una muy buena noticia. Nosotros estamos en diálogo permanente con las compañías a ver qué espacio hay para acelerar ese cierre. Perdón, Connie, pero había un cronograma original. Nosotros en Madrid, cuando estábamos en la COP, anunciamos que 4 centrales, 2 de las cuales estaban para el 2040, las vamos a cerrar el 2024, y había 2 más, son Ventanas 1 y Ventanas 2, que adelantamos 2 años su cierre, porque queremos poner el foco especialmente
en las centrales que están ubicadas en las zonas donde hay más concentración industrial. Ministro Juan Carlos Llobet, usted se refería al tema tarifario, ¿verdad? Y a los cambios que probablemente vamos a seguir metiéndole a ese sistema. ¿Tiene mucho sentido seguir adelante con el modelo de fijación de tarifa donde participan expertos, donde hay un montón de variables que son súper técnicas, ¿verdad? Indicadores internacionales, precio del dólar, el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal como pasa, por ejemplo, con el transporte, ya lo vimos con el caso del metro, ahora tenemos un 10% de aumento que el gobierno quiere contener a través de un decreto de nuevo. Cuando ese trabajo de las comisiones que fijan las tarifas, después puede ser anulado a través de un decreto de ley por el gobierno de turno. No, pero nosotros, Connie, cuando uno paga la cuenta de la luz en la casa, esto de nuevo es medio técnico, pero como un 70% de lo que uno paga es la generación eléctrica, que es lo que la energía que producen las compañías. Y esos son contratos, se licitan y todos los clientes regulados le compramos la electricidad al que la vende más barato. Entonces ahí no hay una fijación, hay un proceso competitivo y el más barato vende la electricidad y esos precios van a empezar a caer gradualmente en el tiempo en la medida que entren con más fuerza las renovables. Así que en el otro 30%, que es transmisión y distribución, en general son compañías que son monopolios naturales, que se llama, y ahí sí hay un proceso de fijación tarifaria. Y ese es un proceso... ¿Pero tiene sentido ese proceso si después por decreto de ley podemos cambiar la decisión? No, lo que pasa es que... ¿Por qué me dice por decreto de ley? Me refiero por la tramitación de una ley tal como sucedió ahora que se contuvo el alza o está sucediendo con el alza de las tarifas del transporte. Lo que pasa es que todos los sistemas regulados, las industrias reguladas, tienen un marco normativo, pero es un marco normativo... Para evitar la discrecionalidad, pero esa discrecionalidad después llega vía ley. No, pero la ley es un proceso democrático razonable que nosotros llevamos adelante en diálogo con las compañías, en diálogo con los parlamentarios, y todos entendieron, los actores, las compañías, los parlamentarios y el gobierno, que dado el contexto en el que estábamos, teníamos que ir actualizando las normas del sector para reflejar mejor o hacerse cargo mejor de las preocupaciones de la gente. Eso es parte de la democracia, sí, que las cosas estén reguladas no significa que estén rígidas y fosilizadas para siempre. De hecho, en parte, para hacer una reflexión un poco más amplia, yo creo que eso es parte de lo que hizo Crisis hace algunos meses, ¿no? Que teníamos una regulación que fue exitosa por mucho tiempo, que nos permitió hacer cosas que eran importantes en su momento, pero que en la medida que el país cambió, que las demandas de la gente cambiaron, teníamos que cambiarla. Eso no significa, porque mucha gente dice, por ejemplo, déjeme usar el carbón como un ejemplo, que es un buen ejemplo. La gente dice, tenemos que cerrar las centrales de carbón y nosotros como gobierno estamos proactivamente haciendo eso, pero que nosotros tomemos conciencia que hoy día tenemos que dejar atrás el carbón y reemplazarlo por energía renovable, no significa que quienes hicieron las centrales a carbón en el pasado cometieron un error o lo hicieron mal. Yo estuve la semana pasada, en enero, el lunes pasado, en Iquique, en la central Tarapacá de Enel, cerrando la central a carbón. Y había un monolito de la primera piedra de cuando se construyó esa central y vimos un video donde estaba el expresidente Frey, el exministro Jadresic de Energía, que lamentablemente falleció hace algunos meses. Y cuando ellos tomaron esa decisión de construir esa central, nos habían cortado el gas en Argentina y el carbón fue lo que nos permitió salir de esa crisis, generar progreso, generar empleo. Ya cumplió su ciclo, lo tenemos que dejar atrás. Pero eso no significa, y lo digo porque mucha gente que critica las cosas que hay que actualizar, critica la decisión que se tomó hace 20 o 30 años. Cada cosa a su tiempo, hay cosas que sirvieron en un momento, y esto es cierto, muchas cosas de la vida, que pasa el tiempo y las tenemos que dejar atrás y reemplazar por cosas nuevas. Pero eso no significa que todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal. Juan Carlos Llobet, déjeme por último preguntarle esto. Usted llegó al gabinete en un cambio de gabinete anterior al que se vivió en esta última etapa, ¿no? De hecho, 3 meses antes, un poquitito más, pero 3 meses antes, en junio del 2019, y 3 meses después le toca vivir desde la moneda el estallido social y la complejidad que significa hacer política desde un gobierno que, junto con el resto de la clase política, por cierto, tienen problemas de aprobación. ¿Cómo lo enfrenta un ministro que llega probablemente con todo el entusiasmo y que se encuentra en un área que no es la de la primera línea, por decirlo así, de las batallas que se tienen que dar, donde está la mayoría de las demandas, aunque sí hay muchas demandas que tienen que ver con el tema que a usted le toca, y al mismo tiempo, digamos, no sé si incluso desincentivo en medio de una revuelta como esta, donde los políticos, cualquiera sea, están todos muy mal evaluados? O sea, llega, para decirlo en simple, llega y 3 meses después le cambia completamente el escenario. Sí. Yo siento que hay 2 maneras de contestar esa pregunta. ¿Puede contestármela las 2? Sí. Hay una que yo creo que es la menos interesante para la gente que nos está oyendo, que es la perspectiva personal. A ver. De los costos y los beneficios y qué costos uno paga o beneficios tiene. Y yo creo que esa no es la lógica relevante. Yo creo que
cuando uno está en el servicio público, no se trata tanto de uno mismo, se trata más bien de las tareas que uno tiene por delante, de la responsabilidad y también del privilegio o de la oportunidad que uno tiene de servir al país, de hacer cosas que tengan un impacto en el largo plazo. Y yo creo que esa es la perspectiva relevante, ¿no? Entonces yo creo que al final del día es una tremenda oportunidad. Es mucho más difícil de lo que yo hubiera esperado cuando asumí, desde luego que sí. He pasado más dolores de cabeza de los que yo pensé que iba a pasar, desde luego que sí. Pero yo creo que en los plazos largos, en las cosas que al final, perdón que me ponga más, pero en las cosas que le dan sentido a la vida, yo creo que eso es lo importante. Que al final nos dan la oportunidad de hacer las cosas todo lo bien que podamos y dejar un país mejor del que recibimos. Y estar en esta circunstancia, en la posición en que estamos, en los que nos toca estar en la primera línea, como dice Juan Manuel, creo que es una oportunidad, creo que tenemos que hacer lo mejor que podamos para hacer de esa oportunidad un momento en el que dejemos algo mejor de lo que recibimos. Las otras ecuaciones de cálculo, yo creo que son irrelevantes a esta altura. Juan Carlos No sé Llobet. si contesto su pregunta, pero creo que ese es el sentido que hay que tratar de infundirle a la acción pública, porque de lo contrario, cuando cada uno está pensando en los costos y los beneficios personales que tiene, no llegamos muy lejos. Yo siento que en parte lo que nos ha pasado como país es que estamos cada uno muy volcados a lo propio, a hacer su propia matemática. Y al corto plazo. Al corto plazo, entonces creo que hay que levantar la cabeza, trabajar duro, ser optimista y pensar y confiar en que si todos ponemos un poco de nuestra parte, trabajamos con diálogo y buscamos acuerdos, vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacer de esto una oportunidad para dejar un país mejor. Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, esta mañana con nosotros en ¿Quién lo diría? Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a usted por la invitación. Gracias.